Buenas tardes a todos. Voy a pediros que abráis vuestras Biblias por el Evangelio según San Juan. Esta mañana estábamos en un pasaje en el capítulo 13. Ahora vamos a estar meditando en el capítulo 18 y vamos a leer los 11 primeros versículos. Juan 18, empezando en el versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y vamos a dejar aquí la lectura y vamos a inclinar nuestros rostros para preparar nuestros corazones. Padre, gracias te damos de nuevo por la oportunidad de poder abrir tu santa palabra, preservada a través de la historia, dada a través de hombres piadosos, inspirados por el Santo Espíritu de Dios, y que ha llegado hasta nuestros días y hasta este momento para suplir la necesidad que hay en mi alma en este mismo instante. Gracias, Padre, por tu palabra que es actual, que es viva, que es eficaz y que llega a lo profundo de nuestra alma como nadie puede hacerlo. Gracias te damos por la persona del Espíritu Santo que usa de tu palabra para moldear nuestras vidas, para suplir necesidades profundas de nuestro espíritu. Padre, a ti nos encomendamos, pedimos que en este bonito entorno del campamento tú puedas hacer una obra en nuestros corazones y traigas refrigerio a nuestra alma y nos ayudes a ver más de tu persona y de la preciosa persona de tu Hijo amado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y en esta mañana estuvimos hablando de ese camino de la cruz que iba a culminar en un momento de la historia en la cruz del Calvario. El día de antes, seguramente un jueves, aunque hay quien piensa que fue otro día, el día de antes de su crucifixión a las 9 de la mañana, el Señor Jesucristo pasó por un periplo, por un juicio injusto, y antes de que todo eso se desencadenara, hubo una serie de acontecimientos en los que interactuó con uno de sus discípulos, que fue Judas Iscariote. Esta mañana ya vimos cómo Judas había cedido ante las influencias del diablo y finalmente había sido movido por su propia codicia, por su propia carnalidad, para entregar al que era su amigo y convertirse en el traidor de Jesucristo. También estudiamos un pasaje en el que posiblemente Judas selló su corazón y decidió hablar con los discípulos acto seguido, no con los discípulos, con los sacerdotes acto seguido, para entregar a Jesucristo. El pasaje que acabamos de leer ahora es ya el acto de entrega. El acto cuando él culmina su elección y cuando se vuelve a encontrar con Jesucristo. Fijaos,
En el versículo 4 hemos leído acerca de una pregunta. La pregunta que el Señor Jesucristo hace a todos aquellos que le vienen a buscar en medio de la noche con antorchas, como si de un delincuente se tratara. La pregunta que les hace en el versículo 4 es: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que todo lo que dijo el Señor Jesucristo y todo lo que hizo fue preciso y exacto. Ni faltaba ni sobraba. Nunca habló en exceso, ni dijo nada que no tenía que ser dicho. Lo que Jesucristo dice con esta pregunta, ¿a quién buscáis?, no fue una simple manera de hablar. Las palabras de Jesucristo que encontramos en las Escrituras, todas son con un significado y todas ellas son dichas con una intención y una precisión exacta. Todo lo que hizo y dijo tuvo un propósito. Y es nuestra responsabilidad, como estudiantes de las Escrituras, entender cuál fue el propósito por el cual Jesucristo les preguntó: ¿a quién buscáis? Lo dijo, y esto tiene que ser considerado con mucho detenimiento. Así que es lo que haremos esta tarde, si os parece. Nos detendremos en esta pregunta: ¿a quién buscáis? Estudiaremos el contexto en el que fue hecha esa pregunta, y entonces entenderemos más del carácter de Cristo, del carácter de nuestro Salvador. Sus palabras son la comunicación misma de la vida. Él dijo en la creación y fue hecho. De la nada creó materia cuando no existía. Él, la segunda persona de la Trinidad, estaba directamente involucrado en la creación. Cuando revela a Dios su palabra, la palabra que es revelada por Dios, que sale de su mismo corazón y que a través de la pluma de hombres piadosos, inspirados por Dios, escribe, esa misma palabra es la misma palabra de vida que salió de su boca cuando Él creó cielos y tierra. Y esa misma palabra es la que sale de la boca de Jesucristo cuando habla a aquellos que tiene delante, les dice: ¿a quién buscáis? Son palabras llenas de poder y de profundidad. Lo que dijo aquí, ¿a quién buscáis?, tiene un propósito más allá de lo que quizá creemos. Las palabras de Jesucristo merecen un estudio cuidadoso. Y cuando Él preguntaba una pregunta, ¿qué creéis? ¿Que Él sabía la respuesta o no la sabía? Una vez, Julia era bien chiquitita y un hermano amigo nuestro estaba haciendo preguntas para probarla. Y resulta que le hizo una pregunta de la cual ya sabía la respuesta. Y Julia, ¿tú recuerdas de eso, Julia? A ver, ¿me vas a ayudar, Rebeca, cómo fue? No quiero contarlo mal. Julia, vino a preguntarle algo muy evidente. Y entonces Julia dijo: pero si ya lo sabes, ¿para qué me lo preguntas? Y era una niña así pequeñita que le pegó esa respuesta a un hombre más grande y adulto. Nos hizo muchísima gracia. Pero este no es el caso. Jesucristo estaba haciendo una pregunta, Él sabía la respuesta, pero su intención iba más allá de simplemente escuchar, a ver qué me dicen, porque Él ya sabía cuál iba a ser la respuesta. El propio versículo 4 ya nos confirma que Jesucristo conocía la respuesta. Pero Jesús, fijaros, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, ella sabía a qué venía esa turba, cuál era la intención, qué venían a hacer. Sin embargo, se adelanta y les dice: ¿a quién buscáis? Él sabía lo que estaba pasando, pero hace una pregunta, y no es porque le falte información, sino que cuando Jesucristo hace una pregunta es porque tiene un propósito específico para aquellos a los que les hace la pregunta. Y cuando hace una pregunta, Jesucristo lo hace para tratar con el alma del individuo, para darles un entendimiento de la verdad que no tenían antes. Cuando esta compañía de soldados y alguaciles vino a buscar a Jesucristo, se dirigieron al jardín de Getsemaní. ¿Sabéis que Getsemaní significa en hebreo? Getsemaní, la prensa del aceite. Era un lugar rodeado de olivos donde Jesucristo con sus discípulos se retiraba a orar, a tener momentos íntimos de enseñanza, retiros espirituales.
Y ese es el lugar donde Jesucristo, después de haber tomado la Pascua, Judas ya había dejado la escena, se dirigió con 11 de sus discípulos a ese lugar de la prensa del aceite. Judas sabía exactamente dónde estaba Jesucristo, puesto que él mismo había estado allí otras veces con ellos. Por lo tanto, sabía perfectamente cómo guiar a esta banda en medio de la noche. Entonces no había iluminados en las calles, había plena oscuridad. Me imagino que entonces podían observar el firmamento con mucha más claridad, puesto que no había interferencia de las luces. Estamos hablando de un tiempo en el que no había linternas, tenían que ir con antorchas, con lámparas de aceite. Así que si alguien quería arrestar a Jesucristo, era necesario conocer o contar con la ayuda de quien conocía íntimamente cada uno de sus movimientos. Y este era Judas. Alguien que pudiera encontrar aquel lugar de reunión en medio de la noche oscura. Los enemigos de Dios encontraron a Jesucristo en medio de la noche guiados por el amigo de Dios, Judas. Qué paradojas que tiene la vida. Y cuando aparecen en el huerto de Getsemaní, Jesucristo sabía exactamente lo que iba a acontecer. Sabía lo que estaba pasando y conocía que esta banda no se había acercado al huerto para recoger aceitunas en medio de la noche. Sabían que venían a cogerle a él. Él conocía de la envidia de los fariseos. Él conocía de la despiadada crueldad de aquellos sacerdotes, de aquellos escribas que denunciaban constantemente al Señor Jesucristo porque ellos mismos estaban siendo denunciados por la palabra encarnada por Jesucristo. Y cuando Jesucristo les pregunta a quién buscáis, Él sabía anticipadamente a quién estaban buscando. Hizo esta pregunta como un acto de misericordia hacia aquellos que le venían a buscar. Simplemente se podía haber entregado sin hacer más preguntas. Él ya sabía que iba a Jerusalén para cumplir con la voluntad de su Padre. Recordad que él ya había bebido la copa de la voluntad de su Padre en ese mismo lugar y había sudado como grandes gotas de sangre por causa del sufrimiento, por causa de entender el precio tan alto que iba a tener que pagar por el pecado de cada uno de nosotros y el juicio que Dios iba a derramar sobre su alma. Entonces, Jesucristo decide detener la escena y preguntarles a quién buscáis como un acto de misericordia para que ellos entendieran, ¿qué estáis haciendo? ¿No os dais cuenta de quién soy? ¿No os acordáis de Lázaro que resucitó de los muertos? ¿No os recordáis del paralítico que ahora camina? ¿No reconocéis quién es al que venís a arrestar? ¿A quién buscáis? Es la pregunta. Y con esta pregunta Jesucristo les estaba dando la oportunidad, antes de cometer tan grande pecado en contra del Hijo de Dios, piensa, detente. ¿A quién buscas? Esta es la misericordia de Dios, provocándoles a contemplar lo que estaban haciendo antes de que asaltaran al mismo Dios de gloria. La respuesta que dieron fue muy curiosa. Fijaos en el versículo siguiente, versículo 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. La respuesta implicaba que ellos venían simplemente a buscar un hombre que era de Nazaret. Y a esta respuesta Jesucristo les vuelve a hablar lleno de misericordia en el versículo 5 y les contesta de una manera muy peculiar. Les contesta, yo soy. Si tú eres judío y estás en esa turba, tú sabes muy bien lo que quiere decir Jesucristo cuando Él dice, yo soy. En Éxodo 2, la cita creo que no la tengo bien. Gracias. En 3.14, Éxodo 3.14, cuando Dios desde la zarza ardiendo se manifiesta a Moisés y le manda que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, ya habían pasado 40 años
de su vida en el palacio con Faraón, 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Había llegado su llamado, su momento de volver y liberar a su pueblo. Y cuando él está en una conversación con Dios, en esa manifestación, en esa teofanía, desde la zarza ardiendo que no se consumía, él decía, pero cuando me digan ¿quién te envía?, ¿qué les diré yo? Y Dios le dice, diles, yo soy, te envía. Yo soy es uno de los nombres que el mismo Señor, nuestro Padre Celestial, el Dios Trino, se reconoce a sí mismo. Yo soy. Responder con esa pregunta, a esa pregunta de esta manera, aquellos soldados que venían a prenderle, él, Jesucristo, estaba afirmando que él era de una misma sustancia, que es de una misma sustancia con el Padre. Que aquel a quien venían a prender no era sino que la segunda persona de la Trinidad encarnada, que venía a una misión y una misión salvífica. ¿Recordáis el camino de la cruz? Estaba llegando ya a su punto más álgido, al punto en el que finalmente Jesucristo iba a ser crucificado. Este yo soy es una demostración a todos aquellos que estaban ahí de la misericordia de Dios, diciéndoles, yo no soy simplemente Jesús Nazareno, sino que yo provengo del Padre y yo me identifico en esencia con el Santo Dios de Israel, y aquel a quien venís a buscar es el mismo Dios encarnado. ¿Acaso no lo veis? ¿A quién buscáis? Y curiosamente, la misericordia de Dios no acaba aquí. Empieza con una pregunta, detente, reflexiona, sigue con una afirmación gloriosa de su misma naturaleza divina, diciendo yo soy, pero viene seguido de un acto milagroso. Fijaos lo que pasa. Cuando él dice yo soy, justo en el versículo 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Ante ese yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Paremos por un momento a contemplar estas 6 palabras. Y ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Se trata de una escena tremendamente dramática. Estamos ante una escena en la que un grupo de hombres armados y entrenados para la guerra vienen a prender a un hombre inocente que solo con su palabra, con 2 palabras, hace que todo su entrenamiento, toda su estrategia se vea vencida, porque no pueden por más que retroceder y caer a tierra. Aquellos que vinieron a prender a Jesucristo no eran don nadies, eran hombres armados. Y de la lectura de los 4 evangelios se desprende que los hombres que vinieron a prender a Jesucristo eran soldados romanos, de los que conquistaban territorios. Y a pesar de ello, cuando Jesucristo les revela su identidad, yo soy, estos hombres entrenados y experimentados fueron tirados hacia atrás y cayeron. Y yo pregunto, ¿no es esta la misericordia de Dios, que después de hacerles parar y reflexionar a quién buscáis, manifiesta su naturaleza divina y ahora les ha manifestado el poder de su misma palabra, tirándoles a tierra y demostrándoles que no tenían nada que hacer ante él? No importa si enviaban todas sus legiones, nada tenían que hacer ante el poder de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Aunque fueran con espada de 2 filos ante él, la palabra de Dios es más poderosa. Y él, Jesucristo siendo Dios, dijo, yo soy, y con su poder, el mismo poder que creó todo cuanto nos rodea, él tiró hacia atrás a este grupo de hombres para manifestar su poder con el objeto de que pudieran ver su divinidad y no cometieran el atroz delito que iban a cometer en contra de nuestro Señor. Esta en realidad no es la escena del arresto de Jesucristo, esta es la escena de la misericordia de Getsemaní. Dios,
Es un Dios lleno de misericordia. Jesucristo hasta el último momento de la cruz estuvo lleno de misericordia. Lo que le llevó a la cruz fue la misericordia, obediencia al Padre, misericordia hacia las almas perdidas. Y Él, incluso en otro pasaje, en otro evangelio, cuando se le acerca a Judas, me refería a ello esta mañana, se refiere a Judas como amigo. ¿A qué vienes? También tuvo un momento de interaccionar con el traidor. Estos hombres armados experimentaron de primera mano el poder de Dios. Y no nos dice Hebreos 4:12 que más poderosa es la palabra de Dios que espada de dos filos. Posiblemente en esta escena se cumplían las palabras del Salmo 27 también, salmo precioso. Salmo 27, versículos del 1 al 3. ¿Me gustaría que lo leyésemos? Pensar en esta escena que acabamos de leer, mientras leemos estos 3 versículos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué dice ahí? ¿Y qué les pasó a los soldados? Cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Seguramente palabras proféticas de esta escena en la que nuestro Señor Jesucristo se vio arrestado por un ejército de hombres. Y cuando se acercaron a comer sus carnes, ellos tropezaron y cayeron. Con 2 palabras, solo 2 palabras. Seguramente no gritó, no levantó su voz. 2 palabras llenas de contenido y de poder espiritual. Hizo que estos hombres vieran su pequeñez y pudieran tener la oportunidad de ver la identidad divina de Jesucristo. Y si de alguna manera esta banda llegara a tener éxito en arrestar a Jesucristo, iba a ser solo porque Él iba a entregarse a sí mismo en rescate por los pecadores. Él a sí mismo se dio por los pecadores. Y dejad que os haga una pregunta. Cuando contemplas un pasaje como este, y una pregunta tan específica como ¿a quién buscáis?, me gustaría que vosotros también os plantearais ¿a quién busco yo? Porque Jesús es un nombre muy común, mas el Jesús de las Escrituras es uno muy específico. Muchos Jesuses son predicados, mas uno es el verdadero, y es el de las Escrituras. Mi pregunta es, ¿a quién buscáis cada uno de vosotros? Hoy estáis en este lugar en el que nos hemos juntado alrededor de la palabra. ¿Has venido para otra reunión de los redimidos? Estoy seguro que hay una variedad diferentes, muchas variedades diferentes de venir a este lugar o de ir a la iglesia. ¿A quién buscas cuando tú vas al lugar de reunión? Puede parecer que todos venimos buscando a Jesucristo, como esa banda. Todos venían buscando a Jesús Nazareno. Pero es posible que en la realidad vengamos buscando cosas diferentes, como aquellos que se acercaron a Jesús, buscándole a Él, buscaban a Jesús Nazareno y venían buscándole por diferentes razones. Fijaos, Judas, el primero, estaba entre ellos. Es en Mateo que Jesucristo le preguntó, amigo, ¿a qué vienes? La pregunta a su propio discípulo va antecedida por este nombre afectuoso, amigo. ¿Sabía Jesús que Judas le iba a traicionar? Ya lo hemos estudiado, sí, ya lo sabía. Mas a mí me llena de ternura ver al Señor hasta el último momento, extendiendo la mano a Judas. Amigo, ¿a qué vienes?
la pregunta a su propio discípulo. Él no necesitaba saber de nuevo a qué venía Judas, ya lo sabía, Jesucristo ya había profetizado que Judas sería su traidor. Con todo le hace esta pregunta para que pare y piense, ¿a qué vienes? Judas, ¿por qué vino? Por dinero. ¿Cuántas monedas de plata había acordado con los sacerdotes? 20 monedas de plata. Y antes había intentado hacer una triquiñuela espiritualoide para poder meter 300 denarios por ese perfume que supuestamente iba a ser vendido para dar el dinero a los pobres. Perdona, 30 piezas de plata. ¿He dicho 20? 30, 30 piezas de plata. A veces se han perdido 10. Ya veis que en mi Biblia Judas tiene 12 capítulos y 20 piezas de plata en lugar de 30. Disculpadme, ¿eh? Ya sabemos que en las Escrituras que Judas era un ladrón y él simplemente estaba consumido por la avaricia. Y él no vino buscando a Cristo, él no vino buscando al ungido de Dios, él vino buscando el dinero, vino buscando su propia prosperidad. Su motivación no era Cristo, sino que era el dinero. Amigo, ¿a qué vienes? Vengo por dinero. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a Cristo? Hay un evangelio que es el evangelio de la prosperidad, que por cierto no es bíblico, que te dice que si crees en Jesucristo vas a conseguir todo lo que quieras, todo te va a ir bien, según tú deseas, no según Dios dice, porque Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Pero eso no quiere decir que viene a ir conforme yo crea que es bien o mal, sino conforme Dios cree que es bien para mi alma. Claro, el evangelio de la prosperidad hace que muchos se acerquen a un Jesucristo que da todo cuanto ellos piden. Pero este no es el Jesucristo que las Escrituras predican. La experiencia nos dice que las iglesias están llenas de personas que buscan a Dios momentáneamente para que Dios les bendiga económicamente y después se olvidan. Estos son traficantes de dinero para sus propios deleites. Y su tapadera es Jesucristo, el nombre del Señor. Este es Judas. Después tenemos a los líderes religiosos, que también estaban implicados en esa situación. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando ya lo hubieron prendido, Jesús se dirigió a la banda y les dijo, mira, vamos a leer en Marcos capítulo 14. Versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso es una implicación clara de que entre aquellos que venían en la turba había un grupo de hombres, seguramente líderes religiosos, que habían estado escuchando sus enseñanzas en el templo. Es posible que entre los que vinieran a aprender a Jesús fueran algunos líderes judíos, y la verdadera razón por la que estos enviaron a la turba y querían prender al Señor Jesucristo era simplemente para preservar su propio poder, el poder que ejercían sobre la sociedad y que tenían, como decimos nosotros aquí en España, su chiringuito bien montado. Su chiringuito bien montado, además lo digo así, montado. Tenían pues un sistema religioso en el que ellos tenían una influencia ya establecida. Y cuando vino Jesucristo empezó a desmontar ese sistema religioso, denunciando la hipocresía que había en sus propias vidas. Predicaban una cosa, ponían cargas pesadas, pero ellos mismos ni siquiera las llevaban. Querían mantener su posición de poder e influencia y Jesucristo vino con enseñanzas y palabras sencillas, pero de mucho poder, que exponían la vanidad de sus mentes. La palabra de Dios desnuda el alma. Y eso es lo que Él vino a hacer. Él vino en su misericordia a desnudar las almas, a quitar
todas las gafas y todos los filtros a través del cual veían sus propias vidas para ver sus almas tal y como Dios las ve. Y ante ese embiste espiritual se retorcieron, vieron peligrar su posición de poder. Y aparte de Judas, que estaba allí por dinero, tenemos a los que estaban allí por su propio interés, por poder. ¿Cuántas veces hemos tenido a personas que han ido y venido de la iglesia simplemente buscando un lugar de poder o influencia, buscando protagonismo para saciar su deseo carnal de centrar los ojos de los demás en ellos mismos y no en Jesucristo? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos usado de posición para no ensalzar a Jesucristo, sino ensalzarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos recibido visitas de aquellos que han tocado fondo por circunstancias en la vida, se acercan a Jesucristo durante un tiempo para que los saque de ahí, y una vez sus vidas arruinadas han sido restauradas, después, al cabo de un tiempo, se vuelven a alejar porque no estaban interesados en el yo soy, sino simplemente estaban buscando una salida a su situación, al túnel en el que estaban. Jesucristo no es el medio para ningún fin personal. Jesucristo es el fin en sí mismo. Y este es el Jesucristo al que venían a buscar. ¿A qué venís? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Los soldados romanos no estaban allí necesariamente por poder, ni seguramente estaban allí por dinero. Es cierto que les pagarían sus jornadas, les pagarían su trabajo, pero ellos estaban allí por hacer su trabajo. Tenían que buscar a un hombre. ¿A quién buscamos hoy? A Jesús Nazareno. Seguramente entre los soldados igual no había ninguno que tuviera ninguna referencia directa acerca de quién era Jesús de Nazaret. Pensar por un momento cuántas veces en el cristianismo contemporáneo Cristo no es más que un hombre. Ejemplar, pero no es más que un hombre. Quizá como un superhombre o un ejemplo a seguir, como Gandhi y muchos otros que han habido en la historia y que son admirados por muchos porque sus obras ciertamente pueden ser admiradas. Pero esto es muy peligroso. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando consideras que Jesucristo no es Dios revelado en la carne y solo acudes a Él como modelo a seguir y no lo ves como la fuente de la vida espiritual, lo imitas superficialmente, pero no hay poder transformador del Espíritu que transforma tu entendimiento y tu ser, entonces estás viviendo simplemente un cristianismo de fachada. Es necesario reconocer el carácter divino. Quizá consigues un lavado de cara, porque cuando tú te rodeas de personas que tienen una ética y una moral cristiana, por necesidad eso te influencia para bien. Pero cuando la fuente divina no ha llegado a tu alma y tú no bebes el agua clara de esa fuente, irremediablemente la naturaleza de pecado que en todos hay va a salir y va a dominar. A menos que el Espíritu de Dios domine tu vida a través de las Escrituras, tarde o temprano, la rectitud que has conseguido por un momento, el bienestar y el equilibrio en tu vida que has conseguido, que has puesto orden en tu vida, pero si tú no contemplas a Cristo como el Hijo de Dios, divino, que tiene poder transformador, no solo para limpiarte de tus pecados, sino para darte una vida nueva, un corazón nuevo, y para hacerte caminar en un camino en el que el poder de Dios te ayuda a obedecerle y a tirar para adelante, toda tu vida en un momento se va a desvanecer, porque no te estás apoyando en la roca, te estás apoyando en un Jesús que es diferente al que las Escrituras revelan. Cuando Cristo les pregunta a quién buscáis, todo su entrenamiento, armamento se quedó sin poder, y eso fue suficiente como para que se dieran cuenta que tenían delante no solo a un hombre. Algo se tuvieron que dar cuenta, y en un momento tuvieron que tomar una decisión en su corazón. Luego estaba el resto de la gente, que seguramente viendo antorchas pasar por las calles, pues
seguramente se añadieron al grupo, simplemente iban donde todo el mundo iba, pero no entendían el porqué. De estos también a veces hay, de los que se acercan a Jesucristo, pero sin saber por qué. Simplemente porque alguien más va y yo voy, me encuentro a gusto, hago amistad, pero nunca llego a entender que Jesucristo es mi Salvador. Y todos ellos, todos, retrocedieron y cayeron cuando Jesús dijo yo soy. Y estoy seguro que por un momento se sintieron muy incómodos. Imaginaos que sin saber por qué, la palabra poderosa de Dios hace retroceder a todos, unos caen encima de los otros y por un momento se ven en el suelo con la pierna de un soldado por encima de la del otro y sin saber exactamente lo que había sucedido ahí. Hombres de guerra que tuvieron que ponerse de pie y ponerse otra vez en posición de trabajo. Uno pensaría que tras reincorporarse y haber sido testigos de tal ejemplo del poder de Dios, en tal magnitud, que al menos hubieran reaccionado y que sus ojos ahora verían a Jesús de otra manera y que estaban yendo en contra de alguien que quizá no habían contemplado anteriormente. Jesucristo les vuelve a decir en el versículo 7, ¿a quién buscáis? De nuevo la misericordia de Dios extendiéndose. Y la respuesta fue la misma, tristemente, a Jesús Nazareno. Y después de todo seguían igual, sin ser cambiados, ignorando los gestos de la gracia divina que les había dado no una, sino dos y tres diferentes oportunidades en tres manifestaciones diferentes de su verdadera persona. Y esto es muy serio y muy arriesgado, queridos. Cuando, tras haber recibido ejemplos de la manifestación de la bondad de Dios, de la identidad de Cristo, muestras de sus múltiples bendiciones y misericordias para con nuestras vidas, y simplemente le damos la espalda y volvemos a lo mismo de antes, ponemos a nuestras almas en grave riesgo. Esta vez Jesús responde otra vez, yo soy, pero escoge no manifestar su poder de la misma manera que la primera vez. Esta vez ya no retroceden y caen, como sí que sucedió en la primera. Esta vez el poder de Dios había sido demostrado ya a los pecadores sin respuesta. Ahora su poder es retenido y Cristo se entrega para ser llevado a juicio. Habiendo ya resistido la evidencia clara, habiendo rechazado la mano de misericordia extendida hasta el último momento del poder de la palabra de Dios, ahora ya son entregados a sus propios pecados, llegando a ser participantes activos de la entrega de Jesucristo para ser clavado injustamente en una cruz. Está claro que la providencia de Dios gobernó toda esa situación, pero hubo un acto de responsabilidad por parte de aquellos que participaron en la entrega de Jesucristo, empezando por Judas, que tuvo unas consecuencias muy graves. Y ya sabéis lo que le pasó a Judas. Quiso arrepentirse cuando ya fue demasiado tarde y finalmente se quitó la vida. Seguramente lo que sucedió, hay dos relatos acerca de la muerte de Judas, una es que se colgó y el otro es que se cayó y murió. Seguramente es que se cayó una vez se colgó. ¿Qué forma de acabar tu vida más triste? Quitándote la vida en remordimiento, sin encontrar perdón, sin un verdadero arrepentimiento por todo lo que había hecho a Jesucristo. Las 30 piezas de plata, que fueron 30, no saciaron su necesidad en ese momento. Él quiso incluso devolverlas y se quedó que hasta aquel que le había seducido lo dejó tirado en la cuneta. Eso es lo que hace el diablo. Nos usa a las personas y luego las deja tiradas sin esperanza, como un trapo sucio. Y entonces te quedas sin Dios y sin esperanza y sin ninguna recompensa de lo que tú pensabas que quizá pudiera saciar tu necesidad. Es muy serio ignorar la misericordia de Dios cuando Dios la manifiesta. Yo me lleno de temor
de que en mi torpeza pueda negar lo que Dios está haciendo evidente delante de mis ojos. Dios se manifiesta de muchas maneras. Su manifestación providencial es aquel milagro continuo que sostiene la vida tal y como nosotros la vemos. Solo en la vida vemos multitud de milagros que Dios hace a nuestro alrededor. Es la mano izquierda de Dios, la mano sutil. Hay momentos en la vida cuando vemos a Dios de una manera más evidente. Es cuando Dios manifiesta su brazo potente, su mano derecha, su brazo de poder, cuando hace esos grandes milagros que ciertamente deslumbran. Pero hay un milagro continuo que es el milagro de la vida. Dios te da aliento cuando te levantas por la mañana. Dios te da un día más de vida para que hagas su voluntad. Y ante todas esas manifestaciones de su misericordia para con nuestra vida, yo no quiero ignorar ninguna de ellas. No quiero dejar de ser agradecido por la esposa que me ha dado, por los hijos que me ha dado, por el aire que respiro, por el techo que me ha dado, por la escasez, por la abundancia. Dios está en control absoluto de mi vida. Y al Dios al que yo creo, Jesucristo, mi Salvador, es divino, es Dios, es todopoderoso. Y la obra que Él ha hecho ha provisto para que yo ahora viva una vida cristiana de fidelidad. Muy serio ignorar los actos de la misericordia de Dios. Tenemos un libro que es todo, absolutamente todo, palabra de Dios. 2 palabras tiraron hacia atrás a un ejército, a un grupo de soldados. ¿Cuántas palabras hay en la Biblia? ¿Alguien las ha contado? Yo tampoco lo sé. Pero hay más de 2. Y ciertamente cada una de ellas está llena del mismo poder. Cuando leamos la palabra, hermanos, parémonos a pensar. Dios no dice las cosas porque sí. Todo cuanto está revelado en las Escrituras está precisamente y exactamente revelado para hablar a nuestra alma, para manifestar la persona preciosa, infinita y eterna de nuestro Dios. No ignoremos lo que Él nos dice. Vayamos a Jesucristo, pero al verdadero Jesucristo. No al Jesucristo que a nosotros nos interesa tener, ni al prefabricado por nuestra forma de pensar o de entender las cosas, sino al Jesucristo que revela las Escrituras. Y nuestro fin será glorioso. Hay gran bendición en ser atraído por el Dios Todopoderoso a su seno. Una oración que en muchas ocasiones hago es: Señor, atráeme a ti. Yo en mis fuerzas no puedo correr a Dios. Dios es el que me tiene que atraer hacia Él, el que tiene que descorrer el velo del oculto, que ha revelado a través de las Escrituras para ayudarme a entender más de quién es Él. Vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios y no nos vamos a acabar su persona. Entonces veremos cara a cara. Ahora vemos a través de espejo. Tenemos las Escrituras, tenemos el impedimento de las tinieblas que hay en la naturaleza divina, en nuestro entendimiento, la influencia del mundo, todas las tentaciones, pero entonces veremos cara a cara y podremos entonces entender en profundidad más y más y más de la persona de nuestro Dios. Es ahora cuando a través de la obra de Jesucristo Él puede ayudarnos a adentrarnos en el alma, en la mente del Señor. Cuando en Romanos 12, 1 y 2 leemos que nos seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que ser renovados a través de ¿qué? Lo leemos. Vamos a leer Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la pregunta es: ¿cómo somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento?
Por la palabra de Dios, el lavamiento del agua de la palabra de Dios que tiene que ayudarnos a reaprender cómo vivir la vida, cómo entender todo lo que antes entendíamos de una manera, pero entenderlo según la perspectiva de nuestro amado Padre Celestial. Bueno, yo espero, hermanos, que preguntas como esta, ¿a quién buscáis?, que pueden pasar desapercibidas, nos ayudan a entender que todo cuanto el Señor dijo, lo dijo como un acto de misericordia para con nosotros. Y que debemos detenernos, pararnos y reflexionar sobre a qué Jesús estoy buscando yo. Quiero a Jesús porque Él es mi amado Salvador, porque le debo toda la honra, toda la gloria, porque su nombre es digno de ser alabado, porque le debo mi vida porque Él me ha dado su vida, o busco a Jesús porque tengo mis propios intereses. Yo os tengo que confesar, yo tenía mucho interés en ir a una iglesia que estaba al lado de la iglesia a la que yo iba cuando era jovencito, porque yo tenía ciertos intereses con algunas personas de la otra iglesia. Me empezaban a gustar las chicas y esas cosas. Yo tenía muchas ganas de ir a la otra iglesia, de ir a la iglesia para ver allí a un grupito que habían. En mi iglesia pues no, quizá no habían. Y eso pues en cierta medida puede ser hasta natural, ¿no? Que uno vaya buscando en buenas iglesias, a ver cuando ya tienes la edad, si encuentras, vas a campamentos, a ver si encuentras ahí providencialmente a tu media naranja, la que el Señor te vaya a dar. Pero yo recuerdo que yo no tenía ningún interés en escuchar la predicación, mi motivación era totalmente egoísta, egocéntrica. Y eso, pues, que pase a un jovencillo, que lo entienda poco a poco, vas aprendiendo, pero cuando ya somos adultos y tenemos otros intereses más que Cristo, ¿qué otro interés podemos tener de venir a la iglesia que no sea tener más de Cristo, asir de Cristo? O que el Señor nos ayude a que sea Cristo el centro, y podamos ver que Él está lleno de toda misericordia. Y hasta el último momento, extendió su mano a este Judas Iscariote que ya desde hacía tiempo venía pensando cómo iba a traicionar a su querido Maestro. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos de tu carácter y del carácter de la persona, de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones perdemos el rumbo de la vida cristiana que tú nos has dado y buscamos, perseguimos unos intereses que no son Cristo. Ayúdanos a centrar todos nuestros intereses, todos nuestros deseos en conocer más de ti, más de tu persona, oh Dios, y poder así prepararnos para entrar en el cielo donde pasaremos la eternidad, en tu presencia cara a cara, entendiendo las profundidades eternas de tu ser divino. Gracias te damos por la oportunidad que nos das ahora, descorriendo el velo, rasgando el velo del lugar santísimo, dejándonos entrar delante del trono de tu presencia a través de la intercesión de Jesucristo, y a través de Él y de la guía de tu Espíritu, entender más y más de ti en tu palabra. Oh Señor, perdónanos por las veces que pasamos por alto la porción que tú tenías para nosotros en ese día. Ayúdanos, Señor, a no haber acudido a la cita, por no haber prestado atención a esa porción de las Escrituras que tú tenías para nosotros, con la que ibas a suplir la necesidad más profunda de nuestro ser. Y sin embargo fuimos buscando saciar nuestra sed a otras fuentes y cavamos para nosotros cisternas rotas que no contenían el agua. Oh Señor, ayúdanos a ponerte lo primero en nuestro corazón y a buscar al verdadero Jesús, al que dijo yo soy, al que es el Hijo de Dios resucitado y que está a la diestra esperando el día en que venga a buscar a su santa iglesia. Prepáranos, Señor, para que nuestro corazón no se duerma como las vírgenes,
sino que estemos atentos, aunque sea con una llama, pequeña llama, que brille e ilumine nuestro ser. Ayúdanos en medio de las tinieblas de este mundo a permanecer en la luz y pacientes esperar, mirando puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo oramos. Amén.